Alguno que me diga. Lo vimos en la clase pasada. La escala y el volumen. Bien, perfecto, la escala. Ese es el gran problema. Entonces, si nosotros tenemos a la escala en las urbanizaciones más chicas y intentamos definir absolutamente todos esos factores determinantes del diseño y se va a complicar un poquito la cuestión. Hay muchos conceptos que ustedes los van a traer seguramente de materias afines, pero acá vamos a centrarnos por ahí o tomar magnitud en función de lo que decía la compañera de la escala. Bien. Entonces, uno de los primeros factores determinantes del diseño que vamos a trabajar es el uso del suelo y la localización de las actividades. El primer día de clases definíamos, a modo tentativo, que la vialidad en general se define como la vinculación entre dos puntos. Esos puntos están esquematizados ahí, digamos, las actividades de origen y de destino, y que esas actividades de destino pueden transformarse en actividades de origen y viceversa. Esto definía un flujo vehicular, esto definía un flujo de usuarios, entonces a mí me condicionaba esta especie de ubicación, localización de las actividades, este movimiento. Y todo ese movimiento puede estar desarrollado, como dice en el ejemplo, entre una zona interurbana, es decir, vinculando dos urbanizaciones, o bien dentro de la urbanización como dos regiones, dos espacios, barrios, estados, lo que fuese. O bien dentro de una pequeña urbanización que forme parte dentro del mismo barrio, se pueden generar ciertos centros neurálgicos o ciertos centros de especialización de actividades. Entonces a mí me va a condicionar el tipo de actividades y dónde se ubiquen dentro de la mancha urbana para poder definir cuáles van a ser esas actividades de origen o esas actividades de destino. Por ejemplo, actividades de origen netamente van a ser los lugares de residencia donde nosotros estemos. Y lugares de destino pueden ser, por ejemplo, centros comerciales, hospitales, centros educativos, etc. Todo esto a mí me va a generar un flujo de tal manera que me va a condicionar un montón de elementos. Me va a condicionar su entorno, ya sea que se encuentre modificado o no modificado, y obviamente en la vialidad rural, y acá está puesto en el primer esquema, va a ser diferente lo que es la vialidad urbana. Nuestra vereda, nuestro corazón de estudio va a ser lo que es la vialidad urbana. ¿Por qué? Porque es por ahí lo que nosotros estamos tomando como foco de estudio y sobre todo en la célula de análisis que vamos a utilizar. Entonces nosotros acá, la localización de las actividades me van a condicionar directamente cuáles van a ser esas funciones de conexión y comunicación. Voy a tener que conocer, categorizar y proyectar, si es en el caso de una vía nueva, cuáles van a ser esos desplazamientos en función de esas actividades que yo voy a fijar. Por ejemplo, si estuviéramos planificando una nueva urbanización y esa nueva urbanización se encuentre cercana a una urbe ya consolidada, pero esa urbe no se encuentra hoy autoabastecida, sino que se genera tiempos de traslado superiores a 15 minutos, tiempos de traslado superiores a media hora, yo voy a tener que condicionar o voy a tener que proyectar, definir o imaginar a futuro cuáles van a ser las actividades que va a necesitar esa urbanización o esa pequeña mancha de intervención urbana, es decir, un lote nuevo, por ejemplo, o una ampliación de alguna urbanización para un centro que, por ejemplo, o para un espacio de la urbanización donde no se encuentre del todo materializado. Por ejemplo, hay un montón de manchas urbanas que son de zona industrial, de zona rural, que han cambiado su zonificación, su ordenanza, su codificación o lo que sea. ¿Por qué? Porque han cambiado el tipo de actividad y el tipo de desarrollo actual y a futuro que se encuentra en ese lugar. Entonces, genera un desplazamiento, genera un avance, una modificación en función de qué tipo de actividad se desarrolla en ese lugar. Y obviamente no van a ser
lo mismo las manchas urbanas que yo defina como, por ejemplo, un sector residencial. Entonces, en ese sector residencial, por ejemplo, voy a tener que definir muy probablemente un centro educativo, voy a tener que definir algún tipo de asistencia hospitalaria, asistencia de primeros auxilios, dispensario, lo que sea, algún centro comercial para autoabastecimiento de esa zona. Seguramente si está en vía de desarrollo comenzarán los espacios de obradores, venta de artículos que puedan solucionar o asistir cierta cantidad de actividades y por ahí actividades un poquito más complejas, no sé, por ejemplo, clínicas de alta complejidad, universidades, centros de asistencia vehicular, centros de asistencia un poco más complejo del servicio que se imaginen, o bien lugares más especializados, voy a tener una especie de traslado o voy a tener que permitir esta conexión desde la pequeña mancha urbana nueva hacia esos centros neurálgicos. Y ahí sí es muy probable que mute a la primera diapositiva que tengo acá y genere una zona de interacción interurbana. Bien, que por ahí puede estar un poquito más afín con lo que son las características habituales y tradicionales que nosotros venimos laburando y trabajando o estudiando en la vialidad rural, en donde por ahí nos encontramos con entornos que no están modificados, en contrapartida la urbanización por lo general están al 100% modificados, la cantidad de ocupantes, la demanda vehicular es mucho menor, eh, en el campo que en la ciudad, y la composición del tránsito es diferente, menor, tiene otros elementos, por ejemplo, si es una zona agrícola ganadera va a tener un tipo de maquinaria, en una zona industrial va a tener camiones seguramente de gran porte o doble acoplado, etc. Y las resistencias van a ser diferentes, porque seguramente las máquinas agrarias van a tener que disminuir su velocidad a tal punto para poder generar accesos, hay cruces de un campo al otro, las colectoras de tránsito también pueden desarrollarse en todo este espacio, que obviamente tiene la contrapartida en donde acá directamente el desplazamiento se hace en función de las actividades del desarrollo urbano, del autoabastecimiento de esas comunidades. Hay puntos de origen y destino bastante marcados en función de lo que demanda ese usuario y obviamente la función, una de las 4 funciones primordiales de la vía, que es lo que decía la compañera, vamos a contener absolutamente todo en un pequeño espacio. Y acá los servicios toman eh, principal importancia porque, por ejemplo, ahí tenemos un perfil transversal un poquito complejo, pero que tiene un montón de elementos y un montón de servicios. Tiene alumbrado público, tiene semáforos, tiene arbolado, tiene instalaciones, tiene al parecer 2 o 3 sistemas y medios de transporte disponibles, tiene edificaciones definidas, tiene hitos y elementos, y a su vez todo esto interactúa en el espacio urbano. En el espacio rural prácticamente esto va a desaparecer. O bien, si yo tengo que generar una conexión nueva, por ejemplo, un nuevo loteo, una nueva ampliación de un determinado barrio, voy a tener que prever el caño para poder alimentar, no sé, la proyección o la demanda de agua futuro, la demanda eléctrica, la demanda de futuros servicios, las conexiones de infraestructura vial, etcétera. Bien, se entiende eso, ¿no? Sí, profe. Y a su vez, esto es muy importante, por eso está recuadrado en este color naranja. Yo en la vialidad rural tradicionalmente tomaba el vehículo como condicionante de diseño y por ahí en ciertas ciudades se toma el automóvil solamente como un condicionante de diseño. Hoy ciertas ciudades un poquito más modernas y que vamos a ver algunos ejemplos porque han desarrollado capaz un avance tecnológico, superior al resto, han desarrollado
mayor demanda de servicio de la población o simplemente con fines turísticos, han avanzado conceptualmente y meten también en el diseño el peatón, los servicios, los usuarios de los monopatines, los usuarios de las patinetas, los usuarios de las bicicletas, etcétera. Acá en la vialidad, sí o sí, nosotros ya lo tenemos al agente peatón y al agente condicionante. ¿Por qué? Porque tenemos que generar una interacción entre el vehículo y el peatón y todas sus variantes o abanicos. También vamos a tener que meter las redes de conexión, vamos a tener que meter las instalaciones, el equipamiento. Entonces, por eso es que la vialidad urbana se comprende y se define como una gran contenedora de servicios. Dice ahí que su perímetro es ahora la vivienda, la fábrica, la escuela, etcétera. Nosotros por ahí, en una extensión urbana que decíamos que teníamos. Y por ahí va del alambre al alambre y era capaz sujeto a una expropiación futura para poder hacer el trazado vial de una vía nacional, de una vía provincial, etcétera. Pero acá tenemos materializado en la mayoría de los casos con la línea municipal. Y obviamente su espectador, el ciudadano, según los diferentes protagonismos que tiene la comunidad. Y esto es clave y genera un montón de noticias en el noticiero, en donde un montón de veces nosotros vemos o escuchamos reclamos de los vecinos que dicen cortaron tal nudo, hicieron una modificación en tal otro y perjudicó al vecino, etc. Entonces, en el diseño, en la proyección, además, la localización de las actividades también tienen que poner como protagonista al usuario actual de la vía y no simplemente como un agente que no participa. Bien, eso va a condicionar esas actividades o la localización de esas actividades al uso que yo le vaya dando a ese suelo o esa porción de urbanización. Ese uso del suelo va a estar regido, normado por el ente o la aplicación de turno. Seguramente en el caso de servicios públicos lo administrará algún tipo de entidad, cooperativa, empresa, asociación o lo que fuese. Por ahí la parte de alumbrado y la parte de paisajismo, arbolado urbano, puede estar un poquito en alguna Secretaría de Ambiente, administrada por el municipio, etcétera. Entonces, todos estos entes, todos estos organismos, los catastros, las direcciones de obras públicas, las direcciones de obra privada, van a tener su punto de vista, van a tener su punto de observación y van a querer, obviamente, predominar su opinión o sobrepasar o priorizar, si se quiere, su nivel de servicio, independientemente del que sea, sobre los demás. Pero en este caso se tiene que hacer una comunión y una confluencia entre todos estos elementos. Entonces eso lo va a ir condicionando el suelo a que todos los elementos que yo le estoy nombrando, y seguramente se me escapen un montón, tienen que integrarse y entrar en el espacio vial. Acá en esta parte, por ahí el apunte hace como una especie de comentario, resumen, en donde va definiendo, hay una imagen de lo que es la mancha original del trazado de nuestra ciudad, en donde dice que muchas de las causas generadoras del transporte pueden llegar a ser todas esas que están definidas ahí, que tiene un poquito que ver con lo que nosotros estábamos definiendo de qué hace el ser humano todos los días, que define una actividad, define un ritmo y esto va a ir definiendo una mayor o menor demanda de ciertos servicios o ciertos productos dentro de la misma comunidad. Entonces, la localización y la concentración espacial de recursos naturales es un condicionante porque no es lo mismo una nueva urbanización que tenga desarrollo, que tenga corralones cerca, que tenga posibilidad de crecimiento, a un lugar donde, por ejemplo,
no haya recursos naturales disponibles. Históricamente a veces las ciudades se instalaban al lado del río, se instalaban en algún valle. Bueno, esta misma condición atrae un poco a lo que es la instalación y el aumento la disponibilidad de recursos naturales motiva al crecimiento de la mancha urbana. La especialización en el trabajo. Esto es muy importante porque no sé si se acuerdan cuando veíamos en la primaria o en la secundaria que veíamos cuáles eran las actividades históricas y desarrolladas de nuestro país agrícola-ganadero y que se distribuía por zonas y demás. Bueno, la especialización en el trabajo de cada lugar a mí me marca y me condiciona el tipo de vialidad y el tipo de uso de suelo que le voy a hacer. No es lo mismo un lugar que tenga mataderos, criaderos de pollo, no sé, elementos que me generen un uso y un tratamiento de residuos especial a un lugar que tenga otro tipo de actividades o un lugar que, por ejemplo, compra y vende online permanentemente, que me demanda niveles de conectividad muy altos, etcétera. Esto me va a condicionar y me va a generar un intercambio de bienes y servicios. Esos bienes y servicios se van a hacer en forma local y en forma regional, y obviamente esa extensión va a ser una comunicación a nivel regional, a nivel internacional. Se puede permitir o no, y cómo la política se relaciona en todo esto, en ver si están habilitadas las fronteras o no para el intercambio de bienes o servicios, cómo ciertas localidades, por ejemplo, cercanas a las fronteras, tienen un flujo vehicular un poco más arduo que aquellas que son más metropolitanas y se autoabastecen, o por ahí viene un cargamento con determinados productos y demás. Todos esos lugares generan un intercambio de bienes y servicios en materia interna, en materia regional y en materia internacional. Las economías de escala y aglomeraciones, bueno, tiene que ver un poquito con esto que les decía anteriormente. Y después hay un montón de elementos más. Estos por ahí, estos 3 puntos tienen relación con lo que les decía recién, cómo se va dando esa interacción entre lo que son las manufacturas, las materias primas, los servicios, los productos, y cómo esos desequilibrios, por ejemplo, que yo tengo en una región un tipo de cambio, en otra región tenga otro tipo de cambio, me refiero con la moneda papel, a mí me va a condicionar el flujo. Entonces, ciertos acuerdos internacionales, acuerdos regionales, me va a posibilitar que yo tenga un mayor tránsito, un mayor flujo vehicular, y eso me va a hacer un mayor uso de la vía. Bien. La alimentación de los grupos urbanos por ahí está resaltada en este itemizado de las causas generadoras de transporte. ¿Por qué? Porque forma parte de las necesidades básicas del ser humano. Y entonces me va a condicionar el tráfico de alimentos, dónde van a estar ubicados estos grupos o estos desarrollos urbanos. El traslado me va a generar ciertas resistencias a ese trabajo. Hay requerimientos de actividades que son las que mencionábamos al inicio, y obviamente en función de todo esto van a estar los movimientos migratorios, personas que se mudan, personas que compran en un lugar y viven en otro, y este flujo vehicular que también, vehicular, peatonal y de usuarios, que también me va a ir condicionando. Por ejemplo, en Córdoba tenemos un fenómeno que seguramente se ha dado en muchas otras ciudades, en donde muchas personas que vivían históricamente en ciertos barrios residenciales, que eran tranquilos y demás por causas X, la mayoría suelen ser causas relacionadas con la seguridad, el nivel de servicio, la comodidad y demás, han migrado o se han trasladado masivamente a lo que son las periferias o a algunos lugares medio centrales que tienen la característica de barrios privados, barrios cerrados y demás. Entonces han generado un cambio en el uso o en la cantidad de habitantes en esos lugares. Muchos han migrado en la misma categoría, es decir, siguen siendo barrios residenciales, y otros se han transformado en ciudades empresariales, en alquiler para locales, en zonas comerciales, en lugares de oficina, etcétera. Bien,
Y todo esto a mí me va a definir todos los elementos que nosotros tenemos en la vialidad. Por lo general, la mancha urbana histórica de muchas urbanizaciones tenemos una faja central, que es el área central, y después tenemos en la periferia ciertas zonas residenciales que se autoabastecen de ese centro comercial. Esa es una distribución típica y no quiere decir que la misma no se vaya replicando a lo ancho, a lo largo, en función de la condición que tenga. Por ejemplo, se me viene a la cabeza. Muchos de ustedes conocerán la costa, cualquier tipo de costa, la costa argentina, la costa más al norte de otro país, lo que sea. Las ciudades o las manchas urbanas, cuando están con cercanías al mar o cercanías a algún lago, cercanías a algún río, suelen o tienen una especie de tendencia de acompañar todo lo que es la costa, la ribera de ese curso o esa mancha de agua. En cambio, ciudades un poquito que son atravesadas en grandes extensiones, como es el caso de Córdoba, por un río central, pero a su vez que tiene una concentración, la distribución se hace de otra manera, ya no se hace en forma longitudinal, sino que la mancha o la tendencia del crecimiento de la mancha urbana se va haciendo en forma radial. Son dos tendencias marcadas que definen perfectamente la diversidad que pueda haber en el uso del suelo y en función de esta localización de las actividades. Bien, quedó claro este factor determinante del diseño, cómo se puede definir o bien cuáles son en realidad los elementos a considerar, observar, que seguramente ustedes van a tener presente cuando hagan ahora el siguiente trabajo práctico. Bien, si hay alguna duda o lo que sea, levántenme la mano o interrumpan y la vamos viendo, ¿sí? ¿Quedó alguna duda con esto? No, pero por ahora no. Bien, acá en esta diapositiva, uy, se me pasó. Lo que intenta definir o lo que intenta reflejar es por ahí este concepto en donde yo voy a tener un desarrollo puntual de lo que es la mancha urbana central, por ejemplo. Bien, voy a tener un tipo de desarrollo y acá voy a tener, por ejemplo, otro tipo de desarrollo. Ambas son zonas urbanas, si se quiere, independientes, en donde, por ejemplo, esta creció un poco para acá, un poco para acá, tiene dos ramales hacia el norte, tiene otro ramal para acá, y esta tiene lo más parecido a lo que es un desarrollo más radial. Entonces, si nosotros analizamos o cuando ustedes analicen el segmento de la vía que están estudiando, seguramente van a decir, che, ¿qué pasa con su entorno inmediato? Bueno, ahí pueden definir esto, che, hay una demanda del tipo radial, es decir, la persona que vive puede autoabastecerse con las necesidades básicas y algunas del tipo secundario en la periferia, o tiene que trasladarse a otro lugar. La distribución temporal del tránsito es estacional o efectivamente circula en ese lugar. ¿Cómo se compone ese tránsito? Con esos tres elementos yo voy a poder definir cómo es el entorno inmediato, es decir, voy a poder evaluar, analizar. Nosotros lo que tenemos, si ya estuvieron viendo algo de lo que es la ordenanza de la Municipalidad de Córdoba, ven que está bastante sectorizado, además de que Córdoba es un poco monstruoso en la cantidad de desarrollo o zonas urbanizadas internas que tiene la misma ciudad. Podemos tener diferentes zonas. Por ejemplo, tenemos zonas que son, voy a poner otro color, zonas, por ejemplo, que son del tipo productivas. También podemos tener otra zona que no es productiva, pero es de servicios, y puede ser que otra zona tengamos de autoabastecimiento. Entonces, ahí, ¿qué vamos a tener que hacer? Y va a haber una especie de conexión regional. Entonces, ahí puede haber
otro tipo de conexión, porque acá dice que para definir y comprender el problema urbano se debe partir de las relaciones externas considerando el entorno inmediato, la región y el país. Bueno, y analicemos ese entorno a nivel región. ¿Cómo es? Esta es una demanda del tipo lineal. ¿Cómo se compone ese tránsito? Entonces, seguramente por ahí ciertos servicios que estén en una población un poco más reducida o en una población que tenga menor nivel de desarrollo, y bueno, seguramente va a tener que generar y buscar algún tipo de servicio o algún tipo de bien a lo que es una mancha urbana de mayor desarrollo. Suele ser directamente proporcional la cantidad de habitantes al nivel del desarrollo de las urbanizaciones. Suele ser, hay ciudades muy turísticas que no, que tienen un nivel de desarrollo tal porque juegan, se alimentan o son centros paraísos offshore o lo que sea, o que por ahí son centros que tienen otro nivel de aprovechamiento y que estarían fuera de esta regla. Pero la mayoría de las urbanizaciones, su nivel de desarrollo es proporcional a lo que es el desarrollo de la unidad habitacional. Bien, unidad urbana. Es decir, aumenta la población, aumenta la mancha urbana y por lo general suele aumentar el nivel de servicio general o la cantidad de servicios. Por ejemplo, muchos de ustedes se trasladaron para poder acceder a una educación de grado, ¿sí? Para estudiar la carrera de ingeniería desde diferentes localidades, de diferentes ciudades, diferentes manchas urbanas. Ustedes vienen a la ciudad de Córdoba con el fin de obtener ese servicio. Puede ser que en sus localidades, en sus ciudades se desarrolle también la educación universitaria, pero justo no la carrera que a ustedes les gusta. Puede pasar. Pero muchas ciudades directamente tienen acceso a los niveles primario, secundario y por ahí un nivel terciario. Estas grandes urbanizaciones o estas grandes manchas nos posibilitan un mayor nivel de desarrollo. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo. Si nosotros queremos realizar un vuelo a, no sé, a Europa, queremos ir a Múnich, en Alemania, por ejemplo. Nosotros tenemos diferentes alternativas, pero si nosotros analizamos la disponibilidad, la oferta y la demanda de las aerolíneas, la mayoría de las aerolíneas salen de Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires acompaña lo que es la mancha urbana superior a lo que es la localidad de Córdoba o la ciudad de Córdoba, la mancha urbana de Córdoba, y por ahí ofrece un mayor nivel de servicio en ese tema o en ese ítem. Pero también tenemos, por ejemplo, la alternativa que alguna aerolínea puede salir directamente con una conexión Córdoba-Madrid, Córdoba-Roma, Córdoba Barcelona, por ejemplo. Tenemos 3 contra seguramente una oferta en número superior a lo que yo les estoy comentando. Bien. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que la mancha urbana va a ir en condición o sujeto un poquito al nivel de servicio que ofrece eh, esa ciudad. Bien, ¿se entendió más o menos el ejemplo? Sí, pero Bueno, otro de los factores determinantes del diseño es el tránsito. El tránsito, alguno no sé si ya está haciendo, va a hacer, hay una electiva completa que desarrolla la materia de tránsito. Acá vamos a hacer algunos comentarios y algunos elementos que a nosotros nos van a servir para poder analizar este factor determinante del diseño. El tránsito sirve desde 2 puntos de vista. Si yo tuviera que hacer una urbanización nueva o la ampliación de una urbanización, pensarla, proyectarla, etcétera, vamos a tener que estimar, imaginar a futuro de qué se va a componer ese tránsito. Si yo tuviera
la mancha urbana ya definida, que es el caso de estudio que todos estamos analizando, ahí yo voy a tener un tránsito consolidado. Ese tránsito se va a definir a partir de la actividad de circulación o desplazamiento de los vehículos. Esto es algo que refuerza lo que yo siempre les digo, que muchas veces muchos criterios de diseño de la vialidad histórica, tradicional o lo que sea, toman al vehículo como una vedette. Entonces, como un centro neurálgico de estudio y de diseño, y para todos los parámetros que haya que definir, tomamos las medidas del auto, los radios de giro del auto, las velocidades de diseño del vehículo, etc. Entonces, el tránsito lo vamos a definir a partir de la actividad de circulación o desplazamiento de vehículos. Es decir, se mueve un vehículo del punto A al punto B, eso va a definirme el tránsito. Y para su consideración se proponen esos elementos A, B, C, D y E, en donde yo puedo tipificarlos o clasificarlos. Por ejemplo, yo voy a analizar el tramo de la vía, que en su caso va a ser un segmento pequeño de 100 a 300 metros, que en ese caso pueden extenderlo un poquito más porque pueden entender un poquito más de qué se trata. ¿Cuáles van a ser los orígenes y destinos de los viajes? Eso también me va a definir el sentido de circulación de esa vía. No es lo mismo que esa vía tenga doble sentido, doble circulación, a que tenga una única mano, o bien que la vía que hayan elegido no tenga circulación vehicular y sea del tipo peatonal. Puede pasar. Entonces ahí en ese caso el tránsito ya no está definido por la circulación o el desplazamiento de vehículos, sino que va a estar definido por el tránsito peatonal, que por ahí en vialidad hay una cierta resistencia al concepto de tránsito asociado a lo que es la circulación peatonal, pero muchas veces la circulación peatonal resuelve ciertos problemas de accesibilidad y de seguridad, si se quiere, para el peatón como usuario de la vía, que superan las elecciones o los criterios de resolución de ciertas problemáticas y poniendo al peatón sobre el uso vehicular de la vía. El segundo punto habla de la búsqueda de los accesos a puntos generadores o atractores de viaje. Eso es la base o el ABC de por qué yo defino un tránsito, para vincular el punto A con el punto B, pero en el medio puede haber un montón de salidas, la salida A1, A2, A3, A4, A5 o lo que sea, la intersección con otras calles, para dar justamente la posibilidad y darle el carácter de la función de accesibilidad a la vía. El tercer punto habla de las áreas urbanas caracterizadas por su homogeneidad de actividades, uso del suelo y equipamiento. Esto, bueno, tiene que ver un poquito con lo que veníamos hablando de lo uso y la localización de las actividades, no necesita tanto comentario. El cuarto punto sí, que dice que la planificación urbana definida en base a políticas de desarrollo de las ciudades, y esto es muy importante porque siempre hay una tendencia de las ciudades de desarrollarse para algún tipo, para algún punto cardinal, es decir, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, y estas políticas de desarrollo a mí me definen o deberían definirse a través de la planificación urbana. Es decir, por ejemplo, yo no me voy a poner a proyectar todo un centro comercial para un espacio o una región que va a estar destinada a explotación agraria o explotación industrial, ¿sí? Entonces tiene que haber una especie de comunión, de coherencia entre lo que son las políticas de desarrollo de las ciudades que acompañen a esa planificación urbana definida. Que por lo general nosotros siempre vamos al revés como humanidad. Primero se desarrolla la mancha urbana y después aplicamos una planificación, un ordenamiento, una regulación. Muchas ciudades o muchos centros residenciales, sobre todo lo que son, por ejemplo, ahora que está tan de moda el loteo y la venta de parques industriales, nuevos parques o centros residenciales como barrios privados o lo que sea, tienen sí metido lo que es un poquito la planificación urbana y cómo va a ser su interacción a futuro con su entorno inmediato. Y el último punto habla de los subsistemas de transporte existentes. Por ejemplo,
Yo tengo un sistema de transporte X, que obviamente entiendo que es cuestionable en nuestra ciudad, pero si yo voy a analizar la vía, tengo que conocer que además de la vía usada por un vehículo, por un taxi o por un peatón, y también puede pasar un sistema de transporte. Bueno, hay que contabilizar cuántas líneas de colectivo pasan, la frecuencia, el espacio que ocupan en la vía, etcétera. ¿Por qué? Porque el tránsito se ve 100% resistido, es decir, con una fricción muy importante cuando hay colectivos en el medio. ¿Por qué? Porque frenan el tránsito. Hay que ver si, por ejemplo, ustedes estén analizando una vía en donde tenga 4, 5, 3 líneas de colectivo, esa vía se ensancha, hay una dársena especial para el vehículo, o simplemente pone balizas o guiño o lo que sea y se frena. Bueno, eso también forma parte de la vía. Hay algunos lugares, hay algunas ciudades que lo que hacen es canalizar el sistema de transporte en las zonas de carga y descarga de pasajeros en una vía paralela. Entonces se evitan el tema de la fricción y de la accesibilidad. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero podría ser una alternativa de resolución, siempre y cuando la escala de la vía me permita hacerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos 10 calles en el centro y las 10 calles son atravesadas por el tránsito generado por colectivo. Y bueno, hay algo que no está bien, tendremos que organizar, planificar. 2 calles serán para estacionamiento y uso vehicular, 2 calles serán para tránsito de vehículos, 2 calles serán para el tránsito de transporte de pasajeros, etcétera. Que todas las vías manejen absolutamente todos los elementos y y todas las definiciones de elementos que me definen el tránsito, y va a generar un caos, ¿bien? Es directamente proporcional. Y acá está este elemento que es sumamente importante. Así como nosotros tenemos el tránsito, que el tránsito por ahí puede estar más relacionado con lo que es la función de movilidad de la vía, es decir, yo tengo a priori generar una vía que me genere un tránsito, un flujo vehicular constante, o un flujo vehicular más o menos fluido, es decir, con una velocidad más o menos constante, 40 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, 80, la velocidad de diseño que tenga esa vía. Y lo opuesto, la contrapartida va a ser el estacionamiento, es decir, que va a determinar la cantidad de elementos que me generen una fricción de un aparcamiento, de un estacionamiento a la derecha, a la izquierda, al medio, al centro, en diagonal, paralelo al cordón o lo que sea. Entonces, me genera un elemento fundamental para regular la relación entre esta función de movilidad que yo tengo que darle, porque la vía básicamente está para eso, para generar una movilidad de un punto al otro, y la función de resistencia que va a ser la accesibilidad. Entonces, tiene que priorizarse y bueno, podemos hacer, por ejemplo, si tuviera que hacer un diseño nuevo de una urbanización nueva, ¿qué tendríamos que hacer? Calles que prioricen la función de accesibilidad a las residencias, que tengan una velocidad menor, y bulevares o calles principales o calles de mayor tránsito, de mayor flujo vehicular, que permitan la accesibilidad a los derivadores, pero que también permiten ese flujo vehicular. Cuando la urbanización es nueva, es fácil porque hay que diseñarla desde cero, pero también tiene que funcionar. ¿Cómo puede funcionar? Va a funcionar con el nivel de servicio que entregue esa vía, con las medidas que tenga esa vía, con la función de drenaje, cómo se cumpla de ese segmento. ¿Bien? Y va a marcarse con esto, que ustedes seguramente ya lo vienen haciendo, lo van a hacer en el trabajo práctico número 1, con la jerarquía que se le atribuye a la vía. Yo le voy a dar, por ejemplo, la categoría de calle principal, bulevar, colectora, a una de las calles que va justamente a priorizar esta función de movilidad.
y unas calles de menor jerarquía, aquellas vías que me van a priorizar la función de accesibilidad. Entonces, todos estos elementos también me van a condicionar el nivel de servicio de la vía. Acá tenemos lo que son los servicios públicos y hechos existentes. Este es otro factor determinante del diseño y ustedes cuando vayan van a tener que relevarlos, van a tener que verlos en forma cualitativa y cuantitativa, es decir, che, mira, acá veo la red de tendido eléctrico, acá veo un alumbrado, acá tengo hitos, acá tengo elementos que a mí me están condicionando, me están dando noción de que por ahí están pasando servicios públicos. Hay una forma de ver cómo están los servicios. En el caso de que los servicios pasen por el dominio público, es decir, que pasen de línea municipal a línea municipal, ya sea por calzada o por vereda, estos servicios públicos se prestan a través de redes que aumentan en función de la cantidad de la población a ser servida, ya que satisfacen las necesidades básicas y surgen de políticas sociales. Eso es lo que dice la Filmina. Lo que yo quiero hacerles el comentario de esto es que los servicios públicos debieran o debiesen estar registrados en el ente. ¿Cómo deberían estar registrados? Deberían estar registrados en un mundo ideal con un sistema georreferenciado, con un mapeo, capaz en un GIS o lo que sea. Hay muchas ciudades de primera categoría o que tienen este nivel de servicio muy aceitado, entonces nosotros sabemos que el caño de agua pasa por este lugar, el caño de cloaca pasa por acá, la red de tendido eléctrico pasa por acá, etc. Lo que suele pasar un poquito en la realidad es que existen los planos conforme a obra. Es decir, por ejemplo, se realiza la explotación de algún espacio de la vía, si realiza una nueva conexión de servicios, no importa el que fuese. Puede haber servicios públicos, también puede ser servicios privados, pero que se brinden o que se sirvan o que utilicen el espacio público, como por ejemplo la telefonía, por ejemplo, no sé, las redes de Wi-Fi, la fibra óptica, etcétera. Todo esto va a utilizar la vía pública, pero va a tener por lo general jurisdicción, demanda o administración del índole privado. No quiero confundirlos con lo privado y lo público. Tanto los públicos como los privados o los que fuese van a utilizar el mismo espacio físico de la vía y debieran o debiesen, como les dije, tener planos conforme a obra. Por ejemplo, si yo tuviera que ir y hacer una intervención de una calle de la que ustedes están utilizando, ¿qué es lo que deberían hacer? Pedir un permiso a la municipalidad, la municipalidad, ya sea de Córdoba o de la localidad que ustedes estén el día de mañana trabajando, investigando, lo que sea, debería otorgarles un permiso de intervención, pero en ese permiso de intervención, ustedes antes de hacer la apertura, de ir con el martillo o dinamitar o romper la calzada, la vereda o lo que sea, deberían conocer por dónde pasan esos servicios. Y eso debería ser ¿para qué? Para que yo no vaya abriendo un boquete en la calle y le meta un uñazo al caño del que sea. Si es agua, saldrá un chorro de agua arriba. Si es agua servida, y bueno, seguramente escurrirá. Pero si es un caño de gas, y ahí se va a complicar un poquito la cosa. Entonces ustedes del espacio de vía que tienen también tienen que identificar por dónde pasa esa red de servicio. Por ejemplo, el agua puede venir por la vereda o puede venir por la calle. Eso hay una empresa que regula ese servicio y muchos de los elementos pueden o no estar disponibles en la municipalidad de Córdoba. Se conocen como interferencias, es una forma de conocerlas. Eso podría funcionar o podrían tener. No todos los municipios, ni todos los entes, ni todas las administraciones de servicios cuentan con esa información.
Entonces, la tercera alternativa sería utilizar el tema de sondeos, que obviamente en su caso no se van a poner a hacer sondeos, pero en el día de mañana, si formaron parte de algún tipo de empresa que hace ese tipo de intervenciones, seguramente tendrán que hacer un sondeo, ya sea con tecnología, ya sea con excavación, serían como que hasta hoy las dos maneras de hacerlo. Y seguramente en su futuro habrá nuevas tecnologías para poder hacerlo. Su densidad, dice el primer punto, depende fundamentalmente del nivel de desarrollo urbano, que demanda un nivel de infraestructura cada vez más grande. Es decir, no es lo mismo un pueblo un pueblo de primera, es decir, que pones segundo y ya te pasaste el pueblo, o sea, un pueblo chico, un pueblo con poca densidad poblacional, con poca o pequeña mancha urbana, a grandes urbanizaciones. Las grandes urbanizaciones van a demandar mayor nivel de servicio, mayor cantidad de conexiones, mayor... eso fueron a dormir la siesta. ¿Están ahí? Profe, creo que se cortó un poquito, o por Se lo menos cortó un poco, profe. sí, por eso, la Ah, ¿se última cortó? parte, sí. ¿Qué se escuchó entonces? Lo de la densidad que aumenta el nivel de desarrollo, pero hasta ahí nomás, que no es lo mismo un pueblo chico, pero esa parte, después se cortó. Bien, bueno, vamos a hacerlo en dos palabras y después lo terminamos de leer. La primera línea que tienen ahí, o el primer punto, léanlo para que no se corte, va a depender. Si es una urbanización muy grande, va a implicar mayor cantidad de cañerías, mayor diámetro de cañerías, etcétera, mayor volumen y mayor espacio que ocupa en la vía. En cambio, por ahí un pueblo más chico, una mancha urbana un poco más pequeña, y va a ser como más fácil si se quiere detectarla, intervenirla, etcétera. Pero por ahí también hay que tener cuidado que urbanizaciones o municipalidades o lo que fuese que no tengan un nivel de exigencia tan alto, puede que no estén cumpliendo con las exigencias mínimas de la normativa técnica. Las tapadas mínimas, que vendría a ser, si ustedes se acuerdan de las instalaciones que hicieron, es la distancia en vertical que debería cubrir de suelo, las ubicaciones de una cañería con respecto a la otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Ahí se entendió? Sí, pues. Bueno, esto va de la mano de lo que es los sistemas de transporte, y ahí están definidas los tres elementos que podrían tomarse como un único factor determinante del diseño, en donde el transporte está definido como la acción tendiente a cambiar la ubicación de las personas o bienes para satisfacer una necesidad, por la cual se trata de un servicio de transporte con una fuerte incidencia en la actividad económica y el funcionamiento de una ciudad. La diferencia con el sistema de transporte, que refiere al conjunto de subsistemas que se caracterizan por los diferentes modos de transporte. Y por último, esos medios de transporte, que caracterizan a todos los elementos involucrados en el transporte. Entonces nosotros en el trabajo práctico, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir estos elementos y vamos a ver cómo se compone el transporte, cómo está definido el sistema de transporte y qué medios de transporte en definitiva utilizamos. No hace falta que lo clasifiquen así tan separado, sino que simplemente la descripción que hagan sea real y representativa de la cosa. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte a mí me condiciona un montón el tipo de vía, no solo en el paquete estructural, sino que en las dimensiones, sino que en el volumen de espacio que pueda ocupar en la vía. Es decir, no es lo mismo un colectivo que me esté pasando por la altura de los árboles, la altura del tendido eléctrico, por ejemplo, a volúmenes vehiculares un poco más chicos, ¿bien? Y ni que hablar si hay algo peatonal, si hay una circulación en bicicletas, etcétera, a mí me va a condicionar cómo debería ser el diseño o cómo es el diseño de esa vía. Por ejemplo,
¿Cuántas calles de la ciudad de Córdoba han sido, Córdoba y muchas de las ciudades han sido diseñadas 100% para que esté en la calzada el vehículo y en la vereda el peatón, protegido de alguna manera con ese pequeño escalón o esa pequeña diferencia de altura entre lo que define la cuneta y el cordón cuneta? Y ahora, a medida que ha pasado el tiempo y la tasa automotriz ha aumentado exponencialmente, la opción por el uso de bicicletas también ha evolucionado, aumentado. El uso de motocicletas también ha aumentado. Aumentado siempre aumenta, pero en función de la condición de diseño original me refiero. Entonces, si yo tengo la misma calzada, no sé, con 6, 8 metros de desarrollo de ancho, o incluso en algunos lugares un poco más angosta de 4, 4,5, ¿qué pasa si yo a ese mismo espacio le pongo una motocicleta y una bici al lado? ¿Qué es lo que ustedes ven a diario? No sé, en el 98% de las calles de Córdoba. ¿Qué es lo que ven? Y el espacio que en un principio estaba pensado o planificado para el auto, ahora lo ocupan más vehículos y se genera un conflicto en la hora de moverse. Bien, en ese caso ha cambiado completamente ese medio de transporte, es decir, usuarios de la vía que, por ejemplo, antes se trasladaban en vehículo, por ejemplo, antes se trasladaban en peatón en una condición ideal de diseño, ahora están queriendo utilizar el espacio diseñado y calculado y proyectado para el auto en la bici. Si está bien o está mal, va a exceder a lo que nosotros comentemos ahora a continuación. Pero sí es importante técnicamente analizarlo. Desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del tamaño, desde el punto de vista del espacio físico, y es imposible un lugar en donde antes estaba circulando un vehículo de X dimensiones a que ahora en el mismo espacio transversal pase vehículo, bici y moto. Entonces, indudablemente la vialidad nos está generando un esfuerzo, un sobreesfuerzo para poder diseñar la vía con un tercer carril, un segundo carril, en donde le demos espacio y no solamente contengamos al medio de transporte auto o al medio de transporte colectivo o lo que fuese, sino que también le demos un espacio, le podremos llegar a dar un espacio a la bici. Hay un montón de calles de Córdoba que tienen como esa vaga intención de hacerlo. Yo creo que una de las ciudades ejemplo por ahí que son tendencias son las ciudades costeras. Muchas ciudades costeras han logrado aprovechar la costanera del mar, la costanera de un río, la costanera de un lago para darle ese espacio al ciclista y por ahí con un ensancho, con avanzar hacia la línea de ribera, han permitido darle un espacio al ciclista o al otro espacio. De esa manera vemos dos ventajas. Que el espacio diseñado para el usuario que sea, le tengamos prioridad, y el usuario que está más vulnerable, que por lo general va a ser siempre el que se encuentra en un vehículo de menor porte, se encuentra protegido de alguna manera. Esa individualización se puede hacer con una señalización horizontal, es decir, pintado en el piso, no sé, de rojo la parte del espacio para las bicis y el otro que quede de un color blanco o el color gris normal de la calzada, o bien generar un separador del tipo físico. Pero tenemos que darle continuidad, es decir, tenemos que tener el ABC de la vialidad, un punto A con un punto B completo su recorrido, no podemos hacer que eso esté generado por tramos y es uno de los grandes problemas de los espacios viales intervenidos para darle un vago espacio a la vialidad. Perdón, el vago espacio a los ciclistas. Por ejemplo, hay un montón de lugares intervenidos en el centro, en la costanera,
En Nueva Córdoba, trámites muy cortitos de bici en donde llegas a un abismo, es decir, no sabes para dónde continuar o hay que compartir de nuevo el espacio entre la vialidad diseñada para el vehículo y la vialidad intencionada para el uso de la bicicleta. Bien. Bueno, y acá vamos a uno de los factores determinantes del diseño, por ahí más ignorado si se quiere, pero hoy que se encuentra en una tendencia o en una especie de moda, si se quiere, con esta cuestión ambientalista y demás. El Perdón, medio profe, ambiente, una sí, consulta antes de que siga. Me quedé enganchado con algo de servicios públicos y hechos existentes del punto sí, anterior. decime. Porque estaba leyendo las consignas del TP2 y nombra algo de hechos existentes y en el apunte no lo terminé de comprender bien. Habla algo de puntos de control primario y esas cosas. Los hechos ¿A qué se existentes van a refiere? ser todos aquellos elementos que vos releves en la vía y que ocupen un espacio. No hace falta que lo clasifiquen, sino simplemente menciónenlos y nómbrenlos. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos analizando la vía y vemos que hay una torre, una garita, hay una estación reguladora, hay un, no sé, un puesto de diarios y revistas. Eso es lo que vamos a definir como hechos existentes. Semáforos, todos los elementos que existen en la vía que nosotros estemos analizando y por ende ocupan un lugar. Bien. Perfecto, perfecto. Gracias. Acá no hace falta que sean tan minuciosos en el hecho de clasificar y demás. Acuérdense que nosotros lo que estamos haciendo es una valoración, un análisis, un testeo de la vía y lo vamos a hacer este primer análisis de manera cualitativa. Podemos hacer algunos elementos cuantitativos, pero después todos estos elementos los vamos a definir en magnitud, es decir, le vamos a dar un espacio en la vía y vamos a poner acá pasa este elemento, acá pasa este otro elemento y le vamos a dar una especie de magnitud. Pero en esta oportunidad nosotros lo que vamos a hacer es cualitativamente definirlos, cualitativamente identificarlos y clasificarlos de alguna manera para poder generar este diagnóstico de la vía que estamos llevando adelante con cada uno de estos trabajos prácticos. ¿Bien? ¿Se entendió, Gino, vos que me consultabas? Sí, profe, sí, sí. Se me había hecho lío con las palabras más que nada, pero era algo más sencillo de entender. Sí, por ahí el apunte capaz usa cierta terminología y demás, pero no se compliquen. Véanlo, llévenlo a la práctica, llévenlo simple, y la idea es esto de los trabajos prácticos, es que de la teoría baje algo real, algo tangible. Me encantaría poder analizar un espacio, una mancha urbana, pero bueno, por el espacio de una materia cuatrimestral, creo que una porción de la vía es representativa en el análisis y coherente con los tiempos de desarrollo de la materia que tenemos. Bien, volvemos a esto, paisaje y medio ambiente. Si nosotros vamos a desarrollar una vía nueva, vamos a tener que hacer un relevamiento, es decir, más o menos parecido a lo que ustedes están haciendo hoy, pero el relevamiento de una vía nueva puede llegar a parecerse a una zona de campo, puede llegar a parecerse a algo lo más natural posible. Y en el caso contrario, que sea una intervención, un análisis, un diagnóstico, que es por ahí la actividad que ustedes están realizando en este momento, es ver qué hay. Hoy el paisaje seguramente va a estar muy diferente a lo que es el paisaje natural original de la urbanización, porque va a estar bastante intervenido, bastante explotado y el uso del suelo está siendo prácticamente extremo hoy, sobre todo en la ciudad de Córdoba. Entonces, este factor determinante del diseño, que es el paisaje y el medio ambiente, va a constituir un limitante a ser considerado a raíz de las externalidades que originan las obras en las ciudades. Un montón y muy difícil. Lo que te quiere decir esto, lo que nosotros tenemos que lograr analizar y definir, que el paisaje y el medio ambiente no es que yo voy y cuento árboles, no es que yo voy y veo, no sé,
tomo niveles y veo solamente la topografía. Es mucho más que eso. En el caso de que sea un ambiente natural, bueno, si es un ambiente natural, ese ambiente natural, ¿en qué condición está? ¿Es una reserva? ¿No es una reserva? ¿Se puede explotar? ¿No se puede explotar? ¿Cuáles son las consecuencias de explotar? Y si es un ambiente consolidado, bueno, ¿cuánto porcentaje de gris hay? ¿Cuál es la ordenanza o cada cuántos metros cuadrados debería haber una especie de pulmón verde para poder recuperar esto? Hay muchas ciudades, en Brasil sobre todo, que lo que hacen es perforan el morro, intervienen la vialidad por dentro del morro. Hay en otros lugares también, se me viene ese a la cabeza como ejemplo. Y toda la cobertura externa la mantienen. Es un ejemplo, una forma de mantener el ambiente natural. Obviamente que intervenir en un espacio de la urbe, dinamitarlo completo, generar una topadora arriba y va a cambiar totalmente lo que es la condición natural. Pero no quiere decir que ese no sea el paisaje actual de ese lugar. Entonces ahí me van a definir un montón de elementos. Por ejemplo, si yo tengo un ambiente natural 100% intervenido, seguramente el mayor ruido que sienta va a ser el ruido de las aves, bueno, o de los animales, de toda la fauna que reine en ese lugar, o si es un criadero de animales, todo ese ruido cómo se va a ver alterado. Si es una ciudad consolidada y construida, y bueno, seguramente voy a tener otro tipo de ruido, voy a tener seguramente vehículos, edificaciones, movimiento de gente, etcétera. ¿Cómo va a estar el grado de contaminación definido? Por ejemplo, en París hay uno o dos o tres veces al mes que definen los días libres de polución. Si ustedes tienen la oportunidad de ver París en varios estadios del día, sobre todo por un tema de cuestiones de presión y demás, se ve toda la nube negra, cómo baja y desciende sobre la ciudad. Similar a lo que se ve la bruma sobre el mar, es una nube negra de contaminación. Y esa nube negra muestra o refleja un poquito la magnitud de la mancha, no es lo mismo la mancha de París a la mancha de Córdoba, a la mancha de una ciudad pequeña, a la mancha de una ciudad grande. Entonces, el grado de contaminación atmosférica va a variar un poquito. Y no es lo mismo que una ciudad esté 100% explotada por la industria, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones van definiendo si es una zona rural o próxima a ser rural y la utilización de agroquímicos, pesticidas, etc. La temperatura es importante porque no es lo mismo lugares que están 100% grises a lugares que generan una ordenanza o tienen una ordenanza de arbolado en la vereda, de espacios destinados a parquización. No sé si alguno de los trabajos prácticos que ustedes han elegido toca alguna parte de un parque. Bueno, eso es importante porque eso conforma un pulmón verde. En Córdoba tenemos muy poquitos pulmones verdes que más o menos se mantienen, como el Parque San Martín, el Parque Sarmiento, el Parque de la Vida. Entonces esos pequeños pulmoncitos le devuelven un poquito al ciclo de vida diario natural que tenía originalmente la mancha. Las vibraciones, los accidentes y bueno, con eso viene la destrucción de todo lo que es la flora y la fauna que comentábamos antes. Entonces, el paisaje y el medio ambiente, cuando a ustedes les toque desarrollar en el trabajo práctico, van a tener que hacer una foto instantánea de lo que está pasando hoy en materia medioambiental y paisaje. Ese paisaje lo va a definir un edificio, lo va a definir un árbol, lo va a definir el tipo de usuario que no se saca a pasear el perrito y deja toda la salubridad de la vía afectada, el nivel de servicio de la vía baja. Y va de la mano del uso, de la explotación de las actividades y también de el grado de educación de los usuarios de esa vía. En muchas ciudades que uno va caminando, muchos salen con la bolsita por el tema de las mascotas y en otras ciudades simplemente transitamos
y nos encontramos con una sorpresa cada tanto. Bueno, eso es educación, eso es una política de uso de la vía determinada. Yo no la estoy poniendo en telejuicio ni que está bien ni que está mal, sino simplemente que existe y va a existir en el espacio que ustedes estén analizando. Cuando analicen, por ejemplo, el arbolado, si es que existe o no existe en las veredas, bueno, ese arbolado tiene su espacio, tiene cazuelas coherentes, tienen especies que son autóctonas, tienen especies que son siempre verdes, tienen especies que, ¿qué tipo de árbol tienen? Eso va a ayudar al ciclo natural. Por ejemplo, puede pasar que su vía esté tocando la vera de un río. Bueno, ¿qué pasa con esa agua? Esa agua tiene efluentes directamente que vuelcan sin tratamiento, con tratamiento, la conexión de las cloacas, ¿cómo está? ¿Cuántas veces cuando vamos caminando por Nueva Córdoba no está lloviendo y vemos las calles con agua? Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Hay agua servida en la calle o no? Eso hace a todo esto que estamos tratando del paisaje y medio ambiente. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, Esto lo habíamos visto la clase pasada y esto también. Bueno, entonces con esto logramos definir los factores determinantes del diseño. Hay un factor determinante del diseño que está implícito dentro de este del paisaje y medio ambiente que se materializa con la topografía, pero hay toda una unidad que vamos a ver algunas consideraciones y cuestiones particulares de cómo se hace eso. Pero ustedes vayan ya tomando noción y traigan un poquito de eso. Che, ¿es un accidente plano, es llano, es inclinado? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, no es lo mismo las localidades que tienen pie de monte en la ladera de una montaña, de un cerro, o Córdoba, que por ahí, ¿cómo está? ¿Está en un valle, está en una cresta, en una meseta? ¿Cómo está? Eso va cambiando y va condicionando, y quieras o no, el clima me condiciona la vialidad, y eso también va metido dentro del medio ambiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes se imaginan hormigonando en un 3 de julio en Ushuaia. ¿Ustedes se imaginan hormigonando un 2 de enero a las 3 de la tarde en Córdoba? Bueno, eso me va condicionando entonces en cómo voy a ejecutar esa vialidad. Entonces también condiciona cómo es el clima y cómo es el tiempo en la vialidad, por logística de obra, por un montón de condicionantes, por elecciones de los materiales, etcétera. Bien, que eso seguramente han visto un poquito en vías 2, creo que en paquetes estructurales, y si no, bueno, los veamos ahora en consideración, pero eso presten atención, es decir, che, la calzada está materializada, no está materializada, ¿cómo está materializada? Bien. Bueno, de acá se deriva entonces este trabajo práctico número 2 que comentaba el compañero, en donde lo que nosotros vamos a hacer es un relevamiento de la infraestructura existente en la vía conforme a estos factores determinantes del diseño que vimos en la clase de hoy. Todos estos van a definir la demanda y la oferta, que es lo que vimos en la clase pasada, y que ustedes ya han definido en el trabajo práctico anterior. Y esta tarea consiste en la recopilación de toda aquella información ya existente. Pueden utilizar información en base a reparticiones públicas o particulares. Algunas plataformas ya las vimos online, y si ustedes quieren acercarse a la municipalidad, al CPC, a lo que sea, bienvenido sea. Si no, podemos utilizar información en línea. Y muy importante este punto, la recorrida en campo, es decir, hay que caminar la vía, hay que verla, hay que estudiarla, porque 15 minutos, media hora, una hora, el tiempo que ustedes puedan dedicarle, los va a hacer consciente del análisis y van a empezar a mirarla con otros ojos a la vía que ustedes capaz transiten para ir a comprarse un sándwich, irse a comprar una bebida o lo que sea. Van a hacer una especie de verificación, le van a dar consistencia a todos esos datos que han googleado, que han visto, que han entrado en el Google Earth, en el Google Maps o lo que sea, y van a generar una especie de actualización
y consistencia, como dice ahí. Es decir, puede ser que les haya llegado el plano de las interferencias que había en ese lugar porque justo lo lograron conseguir y vieron que solamente pasaba un caño de agua por el centro de la calzada. La cuestión que ahora pasa por la vereda, pasa con otra tapada, pasa con otro diseño. O puede pasar que ustedes originalmente pensaban que no había semáforos en la vía, ahora fueron, relevaron y hay hay semáforos. Fíjense qué pasa con las señalizaciones, los carteles. ¿Hay carteles? ¿No hay carteles en la vía? ¿Qué tipos de carteles ustedes encuentran? Todo lo que ustedes cualitativamente vean, perciban, entiendan, vivan como usuarios peatones en la vía y el que maneje y la quiera transitar en vehículo, bienvenido sea, también nos va a servir en este análisis. ¿Bien? Y ahí, bueno, tienen definido absolutamente todos esos elementos. El punto de topografía está puesto aparte, vamos a continuar desarrollándolo, pero acá simplemente algún tipo de comentario va a ser muy parecido al de todos, definan el suelo. En Córdoba nosotros tenemos un suelo particular y eso traigan un poquito de los conocimientos de geodesia seguramente que han hecho, en cuestiones ambientales, bueno, todo lo que charlamos, en clima también, en relieve y morfología o ondulación natural del terreno, lo que charlamos hace un momento, ¿sí? Está inclinada, está vertical, está recta, eso me va a condicionar o me va a ayudar a entender un poquito más cómo es la infraestructura, cómo es la condición real de ese espacio y después me va a marcar una tendencia directa a lo que es el sistema de drenaje o el sistema de desagüe de esa vía. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá, sobre todo con esta consigna? No, pero por ahora no. No, ninguna, profe. Este trabajo práctico va a tener 2 semanas, también como lo venimos haciendo. Y la idea de estos trabajos prácticos es lo que les dije el primer día y se los voy a repetir todas las veces que veamos los trabajos prácticos. Es que el teórico lo llevemos a la práctica. De nada sirve rendir, o a mí no me sirve rendir un examen memorizando qué es estacionamiento, cuál es la clasificación de servicios públicos, nada, sino que lo utilicen a su favor, lo utilicen como una herramienta profesional el día de mañana, hoy capaz en un simple trabajo práctico analizando una porción pequeña de la vía, pero el día de mañana les puede dar herramientas para defenderse, hablar, interactuar en lo referente a intervenciones de la vía que se trate. Bien. Este trabajo práctico es bastante extenso, lleva bastante dedicación y lo podemos cubrir o enriquecer con fotografías. Entonces aprovechen este trabajo práctico para sacar una foto. Esa foto pueden utilizar una panorámica, una sectorial o lo que sea y que me refleje lo que yo estoy describiendo, lo que estoy viendo. Anímense a utilizar gráficos, anímense a utilizar cuadros, de decir, che, por ejemplo, el estacionamiento, si es a 45 grados, ¿en qué zona de la vía es a 45 grados? ¿Realmente se utiliza así o se utiliza de otra manera? Bien. Después, por ejemplo, para poder definir el sistema de transporte, por ejemplo, bueno, saquen una foto en el momento en que colapsa el tránsito o que está el taxi que se cruza, que sale el auto, que intenta ingresar el otro, el caos. Gracias al caos, el ser humano evoluciona y gracias al caos, los sistemas implementados en vialidad o en la ingeniería que sea o en el rubro que sea, ayudan a evolucionar. Entonces, ya con esto, nosotros nos va a dar un puntapié inicial o nos va a empezar a abrir la cabeza y decir, che, esto es una foto de algo que está pasando hoy, ahora con esta porción de la vía. Bien, bueno, esta porción de la vía yo estoy analizando 100, 200, 300 metros. ¿Cómo se conecta? ¿Se acuerdan que en el primer trabajo práctico habíamos definido el inicio y el fin de la vía?
Y ahora les estoy hablando de este ítem. ¿Cómo se conecta con el contexto inmediato? ¿Me sirve esa vía para qué? ¿Cómo se conecta con su contexto inmediato, con su contexto regional? Y obviamente, si tiene algún tipo de implicancia a nivel nacional. Puede pasar que justo sea parte y forme parte de un corredor o no. Las calles que han elegido ustedes, muchas son internas propias de la ciudad, pero creo que hay un par que forman parte de algún tipo de red principal. Bueno, aprovechen y analícenlo, utilicen las variables en línea que tienen, ya sea las que vimos la clase pasada o si se les ocurren nuevas, no hay problema. Y lo que sí citen las fuentes que utilizaron. Por ejemplo, conseguí el plano de no sé qué, bueno, ese plano va a tener una cierta validez, no es lo mismo que lo busque en Rincón del Vago, en Wikilog, en Wikipedia, en lo que sea, bueno, es un publicado por el ente, es publicado por la página oficial de EIDECOR, es publicado por el organismo de vialidad, etcétera. Bien, se entiende esa diferencia, ¿no? Ustedes el día de mañana cuando hagan el estudio de antecedentes, que un poquito lo que estamos haciendo es eso, es un estudio de antecedentes, citamos fuentes. Y no porque nosotros citamos fuentes porque queremos llenar el ítem de fuentes, sino porque le damos una cierta valoración a la investigación o a la publicación que hizo eh, otro profesional. ¿Se entendió ese punto, no? Sí, profe. Sí, Bien. sí se entendió. Bueno, entonces, ¿dudas con este trabajo práctico? ¿Algo a comentar o lo que fuese? ¿Estamos bien? Sí, sí, no, no hay dudas. Bueno, entonces, trabajo práctico, tenemos 2 semanas a partir de hoy para la entrega. Ya está habilitado, súbanlo porfa en un único PDF y háganlo de manera individual, así les toma la validación de la actividad. Esto a modo ilustrativo y por ahí como para enriquecer un poquito, poner en práctica y hacerlo un poquito más variado, vamos a ver algunos factores determinantes del diseño que predominan sobre otros elementos. Entonces hay 4 calles, son 4 calles, perdón, 3, son 3 ejemplos de vías que están distribuidas en diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos una en Norteamérica, Lombard Street, después tenemos en Hanoi, tenemos la vía de Vietnam, y después tenemos la avenida 9 de Julio en la Argentina. Tenemos una confluencia de un ejemplo de 3 culturas totalmente diferentes, una cultura oriental con su religión, sus cultos, sus creencias, etcétera, una cultura un poquito más conocida como la Argentina, y seguramente a alguno le ha tocado la oportunidad de verla en alguna manifestación o ir a Buenos Aires o lo que fuese, y otra cultura yanqui, por ahí un poquito más rígida, más capitalista, pero podemos ir definiendo algunos elementos que pueden llegar a sobresalir. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les traje esta? Acá ustedes, ¿cuáles creen que es el factor determinante del diseño que predomina? Tenemos una vía que tiene un pequeño desarrollo, no es de gran longitud, digamos, pero que tiene la particularidad que tiene una gran pendiente y por eso ese zigzag, digamos, que le han generado como para poder sortear esa pendiente. ¿Cuáles creen ustedes que puede llegar a ser uno de los factores determinantes que más prevalece con respecto a los otros? 1 o 2, menciónenme el que quieran. Los vehículos de diseño. El vehículo como diseño, pero el vehículo no es un factor determinante del diseño, sino que es el sistema de transporte.
La topografía del lugar. La topografía del lugar, ¿cómo es la topografía del lugar? No sé quién habló de que No, presenta una pendiente elevada. No sé cómo explicarlo. Bien, ¿qué más? Topografía, el sistema de transporte o el vehículo, solamente hay autos acá. ¿Qué más? Hay como Tanto espacio verde también, ¿no? el paisajismo a través de toda esa parquización que tienen. Ahí están los links, hay dos links, uno para ver la ubicación donde está y el otro hay un video que la recorre completa. Y acá hay algunas características. Es una calle que tiene 8 curvas pronunciadas en tan solo 400 metros de recorrido, es decir, que en 4 cuadras hay 8 curvas. Es conocida como la más sinuosa del mundo y tiene una pendiente de 27% que acá está medio redactado, que con las curvas redujeron al 16%. Es decir, que si yo la midiera en forma recta, tendría una pendiente casi del 30%. Al meterle esas curvas hay una reducción. En estos 3 puntos está definido ese factor determinante del diseño que definía uno de sus compañeros, en donde el paisaje, el medio ambiente y la topografía toman un protagónico. Es decir, que ustedes cuando analicen la vía, va a haber un montón de factores determinantes del diseño, pero por ahí puede pasar, como en este caso, en una calle que la utiliza cada persona que va a visitar San Francisco, va, se saca fotos, la recorre, etcétera, es un punto turístico, entonces indudablemente la función de movilidad y es más bien un decorado, pero por ahí tiene una función de accesibilidad y turística que no está dentro de las 4 funciones principales de la vía que nosotros técnicamente conocemos, pero sí implícitamente tiene una función, un objetivo por ahí más bien turístico hoy. No quiere decir que haya sido el mismo en su momento. Entonces, la topografía es un condicionante al 100%. Es una condición que podemos encontrar en muchas ciudades de nuestro país, con esas pendientes incluidas, pendientes superiores del 35%, 40%, en donde sean, por ejemplo, la ladera de la cordillera, la ladera de algún cerro, las sierras de Córdoba, etc. Podemos encontrar este tipo de pendientes. Pero bueno, esta es característica porque gracias a la función de paisajismo, eso está lleno de flores, de árboles y demás, lo resalta. Nosotros vemos en la imagen que el predominio son vehículos obviamente de menor porte, chicos, autos, pero también tiene un uso peatonal a través de escaleras. Muchas de las calles con gran pendiente no queda definir otra forma de vereda que no sea escalonada, es decir, a través de ir generándole niveles para poder generar una circulación. Y después los otros elementos que podemos verlos acá tenemos. El tránsito fluye en único sentido, es decir, que acá se eligió ordenar la función o el factor determinante del tránsito en un único sentido. En otras ciudades, por ejemplo, se le da la prioridad, y eso averígüenlo, quién es el que tiene la prioridad, si el que sube o el que baja. En este caso, fluye a favor de la pendiente, es decir, solamente tiene un sentido de circulación de arriba hacia abajo. Y obviamente a través de la velocidad se le reduce al mínimo la función de movilidad. Y por eso es que acá nosotros podemos como resaltar estos elementos como factores determinantes del diseño. Y tiene todos los otros que nosotros vemos, pero en este caso particular resaltaríamos eso. Si vemos la otra, ¿qué ven en esta?
Esta ya es directamente la avenida 9 de Julio, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pueden resaltar de esta avenida? ¿O qué se les ocurre? Y el tránsito es la prioridad, pareciera. El tránsito es la prioridad. ¿Cómo es el tránsito? Muy grande, ¿no? O no sé cómo decirlo. ¿Es grande? ¿Qué es grande? Un Eh, gran tránsito vehicular. Cabal de tránsito vehicular, exactamente. Bien. O sea que por ende, el volumen de tránsito, la cantidad de vehículos que circulan por hora o la capacidad de esa vía tiene que ser considerable. ¿Sí? ¿Qué más? Está bien la observación, está perfecta. ¿Qué más pueden ver? Cambian totalmente las dimensiones comparado con lo que vimos recién. No se observan curvas, es mucho más recta. Bien, esta es una de las avenidas más anchas del mundo, si no es la más ancha del mundo. El obelisco no funcionaría como un paisaje urbano también. Dentro de ¿Cómo, perdón? el obelisco no funcionaría como un paisaje urbano dentro de la. Forma parte del paisaje urbano, es un ícono, es un hecho existente que condiciona y le da una característica particular. Entonces, en cualquier lugar del mundo donde yo meta la imagen de un obelisco, va a tener una impronta o una relación con la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Hay muchos obeliscos distribuidos en muchas ciudades del mundo, pero Buenos Aires se caracteriza por esa. Bien, está perfecto lo que están reconociendo. Tiene 140 metros de ancho y por eso es conocida como las avenidas más anchas del mundo y atraviesa el centro de la ciudad de Buenos Aires desde Constitución hasta la Avenida Libertador. Es decir, tiene una gran longitud y obviamente prioriza esta función que decía el compañero de movilidad. Y también prioriza la función de accesibilidad porque al tener varios carriles permite ingresar y salir de la avenida sin generar una demora en el flujo vehicular. Bien. Obviamente que Buenos Aires tiene la condición también de los cortes, averías y demás que exceden por ahí a una cuestión netamente técnica. Hay una cuestión paisajista acá, que además del hito del obelisco, se sembraron y se plantaron, no sé si no se sembraron, sino que se plantaron estas especies de árboles y hoy los más característicos pueden llegar a ser los cerezos. Entonces esta imagen está muy verde, pero si ustedes la recorren o encuentran imágenes más, se pinta totalmente de rosa, entonces le da una impronta particular a este espacio y a su vez hay un aporte al medio ambiente. Acá hay un gran desafío que está marcado como desafío, que dice el desafío de quienes la cruzan habitualmente es hacerlo caminando de una punta a la otra en un único sentido o en un solo intento y sin que los semáforos lo interrumpan. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué está resaltando? Está resaltando la interacción entre el peatón que va a cruzar en sentido transversal, digamos, a lo que es el desarrollo o el flujo vehicular, y se va a tener que intersectar con lo que es la función de movilidad. Entonces, en esta vía va a priorizarse el tránsito, como bien decía el compañero. Bien. Y el último ejemplo que traíamos es este. En esta calle, ¿qué es lo que pasa? Tiene una particularidad y es muy divertida vivirla, transitarla, en donde ustedes la ven en esta fotografía, está el link para que ustedes vean después el videíto si quieren. Es muy divertido si el día de mañana tienen la oportunidad de visitar la ciudad de Hanoi en Vietnam. Es una zona comercial, tiene algunas residencias en la parte segunda planta, tercera planta, pero es netamente comercial, turística, en donde hay bares, hay venta de artesanías, merchandise y demás. Pero la vía está ocupada por el paso del tren. Entonces, paradójicamente,
Esta pequeña vía, además de contener al peatón, porque obviamente no pasan autos, sí pasan bicicletas, sí pasan motos, y hoy seguramente ya van a pasar monopatines. Cuando fui solamente, no había monopatines en esos años, son más modernos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la particularidad? Que hay una sirena, una chicharra o una bocina que va anunciando la llegada del tren. Y cuando llega el tren, automáticamente la vía no entra. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Levantar las sillas, correr y demás. Entonces, con esto que les acabo de contar, ¿qué factor o qué factores determinantes del diseño ustedes creen que están en riesgo, peligro o en mesa de debate? La seguridad. La seguridad. Bien, ¿qué más? ¿O por qué? Y no se ven carteles, no se ve nada, solo la sirena que usted mencionó. Bien. Entonces, ¿eso cómo lo podemos definir? ¿Ustedes creen que el uso y la localización de las actividades es correcto o es compatible con este sistema de seguridad que decía el compañero? No, porque están muy cercanas a la vía. O sea, Bien, perfecto. Hoy es pintoresco vivirlo o es hasta divertido hacerlo, pero indudablemente, técnicamente, desde el punto de vista de la ingeniería vial, y hay una incoherencia entre lo que es el espacio de la vía, entre lo que se usa para el tren, lo que se usa para la vereda, lo que se usa para la calzada, está medio como todo junto. Entonces, la localización de esas actividades, indudablemente, y están complejas, ¿sí? Y tiene una gran extensión, digamos. Es una de las mayores atractivos que tiene a nivel turístico. Ahí es el lugar donde está en el barrio viejo de Hanoi. Y este hecho cotidiano se ha convertido con el paso de los años en una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad. Entonces, indudablemente, la función de seguridad de la vía ha pasado a último plano y va a conservarse por un tema de tradición, de esto, de lo que es el lugar. El tren callejero de Hanoi atraviesa el barrio a la altura de la calle Le Duan por cerca de 1.200 metros, o sea, un montón es. O para nosotros vendría a ser un montón porque ese tren es una masa, un volumen que viene a una determinada velocidad. Y durante los momentos en los que el tren no pasa, la calle no se diferencia de otra cualquiera de la zona. Los vecinos hacen su día a día ajenos a los turistas y en el momento del paso del tren todo el mundo recoge sus pertenencias. Y después los invito a ver el video porque refleja básicamente esto. No se los paso por acá porque va a ser que se va a trabar y demás, así que después véanlo con detenimiento el que despierte su curiosidad. El tren tiene horarios, por si algún día van y se acuerdan, en donde pasan por esos horarios, pero igual no quita la peligrosidad que pasen en dos momentos en el día. Y acá es como en un mismo espacio, pudiendo tener un montón de vías paralelas y por ahí trayéndolo un ejemplo más local, como en un mismo espacio, en una vía, queremos meter de todo y a todos los usuarios sin por ahí darle un espacio a un usuario, al otro usuario y al otro usuario. Bien, que esto es un poquito de lo que hablábamos al inicio de la clase, en donde por ahí también desde el punto de vista de la vialidad no es diseñar todas las calles o todas las vías para el vehículo, sino que saber entender o diagnosticar o percibir para qué queremos ese espacio de la vía o cuál es el verdadero fin o cuál en definitiva puede ser que se haya diseñado para algo, pero hoy se está haciendo otro uso por la misma localización de las actividades y que condicionan ese uso actual del suelo. Bueno, ¿cuál es? ¿Cómo podemos hacerlo? A través de ciertas políticas de planificación, de planes de acción, etcétera, que obviamente todos van a tener su base técnica ingeniería. ¿Bien? ¿Alguna duda, comentario de esto? no, profe, no hay duda. Bueno, Bueno, chicos, con esto entonces completamos lo que fue el capítulo número 1.
Lo cerré sin querer. Profe, yo quería saber si me podía quedar a hacerle una consulta sobre un tema de proyecto final, después de, ¿Cómo, perdón? sobre un tema de proyecto final que tenemos de vialidad nosotros, en infraestructura vial, y le podemos preguntar un par de cosas. Dale, quédate al final y ahí lo charlamos. Ahí. Déjame que cerremos la clase y no hay problema. ¿Cuál es la idea del capítulo este entonces? Lograr tener elementos que a mí me permitan diagnosticar la condición actual de una vía existente o futura, y eso no se lo olviden nunca. Pueden variar, pueden meter un montón de condicionantes nuevos, pero esto es una especie de lineamiento que nos va a servir para hablar o poner en mesa de debate qué es lo que está pasando con una pequeña intervención. En esta materia fue lo que les dije el primer día de clase. Les va a servir para traer conceptos de un montón de materias, pero a su vez les va a permitir desarrollar esa parte de gestión o logística que es importante que empiecen como a estimular en este trabajo práctico, percibiendo y entendiendo el espacio vial que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, con este primer capítulo vamos a empezar a meternos en ese mundo y la clase que viene ya vamos a empezar a desarrollar el segundo capítulo, que es el diseño vial urbano, aplicado a obras nuevas y modificaciones de obras existentes. Siempre vamos a trabajar en esas dos comparativas y ya nos vamos a meter un poquito de lleno en eso. Vamos a analizar algunos manuales de ejemplo que están buenos como guía, y el día de mañana lo pueden utilizar ustedes como materia de gestión o como herramientas para proponer anchos oficiales, para proponer espacios y demás, ¿sí? Así que bueno, chicos, con eso cerramos hoy, y la modalidad de la clase que viene también la voy a anunciar así como anunciamos esta, pero es muy probable que ya sea presencial y abordemos el inicio del segundo capítulo en el aula, ¿bien? Sí, profe. Bueno, chicos, cualquier cosa entonces nos hablamos y nos vemos la clase que viene. Que anden muy bien. Profe, una cosita antes de que nos vayamos. Sí, Una consulta del TP1, porque ya la semana que viene hay que bien, entregarlo. Uno de los sí, últimos puntos de las consignas era una clasificación tipológica funcional. sí. En el apunte menciona varios o hace referencia a unos ejemplos de Suiza, de Estados Unidos, de cómo clasificarlo. Nosotros nos basamos en eso y mencionamos, hicimos como juntamos todos esos conceptos. ¿Está bien o apunta a otra cosa? No, está perfecto. Utilicen lo del teórico del apunte, pero también ustedes cuando estudiaron la ciudad, en IDECOR vieron una especie de clasificación y hay una clasificación interna de la ciudad. Fíjense si ustedes la puedan clasificar o definir. Esa clasificación del apunte les va a servir para poder definir el cuadro de jerarquía y el nivel de servicio. Pero si ustedes le quieren poner una impronta, bienvenida sea, ¿sí? En eso siéntanse libres. Perfecto, perfecto. Eso de IDECOR no lo habíamos tenido en cuenta, pero bueno, lo vamos a ver entonces y lo vamos a agregar. Sí, Gracias. si es que está, si es que justo su vía pasa por una vía de esas características. Igual la mayoría de las vías que nosotros estamos trabajando son del tipo local, colectora y demás, o secundaria. Perfecto, era eso nada más. Muchas gracias. ¿Listo? Genial. Bueno, estamos entonces, chicos, con eso y me quedo con las consultas de tesis, ¿era? Sí, profe. Proyecto Un par final que de, le llaman ahora. un par de Bien. preguntas. No sé si está